Buenas tardes, profe. Nosotros somos Alejandra Jaramillo, Paulina Vélez y Samuel Sierra y vamos a explicar lo que fue la crisis financiera de 2008, específicamente en Estados Unidos. Pero bueno, antes de empezar a explicar esta crisis, que fue una de las mayores crisis que ocurrieron en la historia, creo que es pertinente entender de que esta no ha sido la única crisis global, sino que también hemos tenido como la crisis del pánico de 1873 hasta la crisis del COVID-19 en 2020. Han existido muchísimas crisis que han sido pertinentes de análisis por economistas y financieros. Pero antes de entrar en materia, lo que fue la mayor crisis que hemos podido tener en esta década, si es que no se hace competencia con la crisis del COVID-19, que es la crisis del 2008, que fue el colapso del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, es pertinente empezar explicando qué es una crisis antes de saber y entender qué fue la crisis del 2008. Entonces, de acuerdo con Galán Sánchez, abro comillas, una crisis económica es parte del ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Entonces, podemos decir que es un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Entonces, en palabras más sencillas, podemos decir que una crisis es un periodo de tiempo en el que la economía se va afrontando dificultades. Entonces, dentro de las crisis económicas podemos evidenciar obviamente afectaciones por parte de los agentes económicos y durante esta fase de contracción va a haber un decrecimiento de la producción de bienes y servicios, al igual que consumo por la parte de los individuos. Entonces, con eso vamos a lograr dos características de las crisis, que la primera es la inestabilidad de los mercados y la segunda son las consecuencias que desatan los sectores. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué fue la crisis financiera del 2008? Tenemos que entender que esa se desató por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos en el 2006, lo que causó en el 2007 una crisis hipotecaria por las hipotecas subprime, que hay que saber que existen dos tipos de hipotecas, las prime, que son de bajo riesgo, donde los deudores se tienen un buen historial crediticio, normalmente triple A o incluso triple B, y en este caso la crisis fue hecha por las hipotecas subprime, que son hipotecas basura, donde las personas en verdad no tienen como ese potencial crediticio y que, más, pues, que posteriormente iré a explicar. Entonces esa crisis empezó a manifestar desde el 2008 en el sistema financiero de Estados Unidos y posteriormente en el sistema financiero internacional. Entonces, para lograr entender el estallido de esa crisis y para tener como una mejor visión, tenemos que volvernos un poco en la historia de Norteamérica, del país norteamericano, a una crisis que ocurrió en 1980, que se conoció como la crisis de las instituciones de ahorro y préstamo. Esta crisis logró que fracasaran muchísimas instituciones norteamericanas, muchas instituciones financieras, perdón, pero de igual forma flexibilizó el ambiente de esas mismas instituciones. Entonces, aquí es donde entra a hablarnos un poco la directora del programa de economía de la Universidad de Ana María Sánchez, y nos menciona un poco que se hicieron algunas regulaciones financieras y eso le otorgó la posibilidad de otorgar créditos de consumo, ofrecer cuentas corrientes, al mismo tiempo que se autorizaba a los prestamistas a modificar las tasas de interés sobre los créditos comerciales y de vivienda. Entonces, estas reformas que se implementaron dentro del sistema norteamericano le dieron como cabida esquemas de hipotecas fuera de lo convencional. Entonces ya habían préstamos que se podían hacer a largo plazo, que era una tasa fija a 30 años, entonces prácticamente el cliente quedaba como vinculado con la institución hasta que se venciera el término. Y con este nuevo esquema también nacieron otros tipos de hipoteca, como son las hipotecas de tasa ajustable, el balloon mortgage, que también son hipotecas que son como en un plazo estimado de 5 años, e hipotecas sin documentación de calidad crediticia, que eso va a ser un papel muy importante en la crisis del 2008. Entonces, posterior a la crisis de 1980, que es importante saber lo que les dije, los instrumentos nuevos, hay que ver otro suceso que ocurrió en Estados Unidos, que fue el atentado del 11 de septiembre del 2001, perdón. Entonces, la Reserva Federal decidió que para volver a reactivar la economía iba a poner las tasas de interés al 1%, que han sido las tasas de interés más bajas de los Estados Unidos. Entonces, debido a que era muy barato prestar dinero, se presentó un excedente de gasto dentro de la nación. Entonces, principalmente ese excedente de gasto dio para la compra de vivienda y es allí donde entran a jugar los instrumentos mencionados anteriormente, como el balloon mortgage o las tasas de hipoteca ajustables. Entonces, ya cuando la gente empezó a sacar muchos créditos y pues ya que la tasa de interés estaba muy baja, pasaron los años y en el 2004 la misma Reserva Federal pasó esa tasa de interés del 1 al 5.5%, precisamente para controlar la inflación. Y esto ocasionó que millones de deudores, que eran bastantes, dejaran de pagar sus hipotecas. Entonces, esto logró que la oferta de vivienda fuera mayor a la demanda, haciendo que los precios comenzaran a bajar. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo esta crisis ha afectado internacionalmente?
como las instituciones financieras, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia, tenían títulos financieros asociados al mercado inmobiliario americano, estas comenzaron a verse afectadas por el impago crediticio masivo. Entonces, como habían gente que prestaba dinero, que era desempleada, que no tenía las calificaciones crediticias adecuadas, eso se vio afectado y no solo la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo que tomar medidas, sino también otras entidades como el Banco Central Europeo tuvo que actuar para evitar futuras crisis que lamentablemente no fueron capaces de ocurrir cosas como la crisis del euro en el 2010. Bueno, entonces ahora para profundizar un poco más en qué, cómo afectó la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, vamos a hablar de cosas como el mercado laboral, la inflación y el modelo ISLM. Primero vamos a hablar del mercado laboral. Antes de hablar como tal de cómo se ha afectado al mercado laboral, necesitamos entender eh, los tipos de personas que están en estos mercados, pues cuáles son la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Primero, ¿qué es la población económicamente activa? Es esta población que se encuentra en edad de trabajar y que está ejerciendo o busca ejercer una ocupación remunerada en el campo de bienes y servicios. Dentro de esta población se encuentran los ocupados y los desocupados. Los ocupados son las personas que se encuentran empleadas, que se encuentran con un trabajo remunerado, y los desocupados son aquellas personas que no se encuentran laborando en ningún sector, en ningún sector. Y la población económicamente inactiva son las personas que se encuentran en edad de trabajar, pero toman la decisión de no participar en la producción de bienes y servicios. Para medir esta inactividad, que son estas personas que toman la decisión de no ejercer, se hace una resta entre la población en edad de trabajar, que es la población que en diversos países cambia. En Estados Unidos son las personas mayores de 12 años, menos la población económicamente activa. Entonces, una de las tasas más importantes del mercado laboral es la tasa de desempleo, que nos indica cuántas personas económicamente activas se encuentran desocupadas. Y otra tasa muy importante es la tasa global de participación, que nos indica la presión que hay sobre el mercado laboral, o sea, cuántas personas están realmente participando en el mercado laboral. Entonces, eh, como ya después de entender y analizar cómo son esas variables que participan en el mercado laboral, podemos observar en esta gráfica, que es la tasa global de participación, como en el año 2008 hasta aproximadamente el año 2015 hubo una disminución gigante en la tasa global de participación. Esto tiene relación mucho con la crisis financiera del 2008, ya que esto ocasionó unas fallas en la regulación financiera, en la gestión y en la gestión empresarial, así como una falta de entendimiento en el sistema financiero por parte de los políticos del mundo, de los diseñadores políticos. Luego podemos ver cómo se hace una comparación como con el desempleo de Estados Unidos, con Canadá, Canadá, Irlanda y Colombia. Podemos observar que en estos tres países, en estos cuatro, en Canadá, Irlanda y Estados Unidos, hubo una disminución gigante de el desempleo, cosa que fue ocasionada, eh, hubo un aumento gigante del desempleo, cosa que fue ocasionada por la crisis del 2008. Como se puede observar que en el 2008, hacia mediados del 2012 aproximadamente, esto aumentó muchísimo y ya luego empezó a caer. Y podemos observar que en Colombia, pues que es el país como que tomamos como base, que es donde vivimos, no se vio tan afectado por esta crisis. La situación de la pérdida de estos trabajos fue uno de los retos más grandes que tuvo que afrontar Estados Unidos, ya que se cortó el gasto público y pues al haber menos ingreso dentro de la población, el recaudo de impuestos disminuyó en gran medida y con esto disminuyó la capacidad de pago de Estados Unidos. Luego de esta gráfica podemos concluir que el mercado laboral de la crisis del 2008 de Estados Unidos tuvo un gran impacto en todo ese mercado, ya que afectó diferentes puntos y datos que perjudicaron fuertemente tanto a Estados Unidos, que fue el principal que se vio perjudicado, como al resto de países, como pues podemos observar en la gráfica, que muchos países a nivel mundial se vieron muy afectados por esta crisis.
La inflación. Antes de contarles pues la inflación que tuvo la crisis del 2008 en Estados Unidos, voy a ponerlos en contexto como un poquito de qué es la inflación. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario que consiste en el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen en un mercado por un determinado periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo es normalmente en un año. Aquí podemos ver en la gráfica que el crecimiento porcentual del PIB en Estados Unidos fluctúa bastante alrededor del tiempo, pero en el 2008 vemos que tuvo una caída exorbitante, pues debido a la crisis. Y esta caída fue aproximadamente 4 puntos porcentuales, situando el PIB del 2008 en menos 1,076 y continuó cayendo hasta llegar hasta menos 3,38 en el año 2009. Y no se había vuelto a ver otra caída del PIB hasta el año 2020 por la crisis sanitaria del COVID que tuvimos, que tuvo una caída de 1,25. También podemos ver en la tabla de inflación de Estados Unidos una comparación entre la inflación anual y mensual del 2008 y el 2007. Y podemos concluir que es mejor tener un poco de inflación que ninguna, porque en el contexto amplía la potencia de la política monetaria y hace más probable que la economía caiga en la trampa de liquidez en la cual la política es importante para estimular la demanda. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del modelo ISLM, que primero el modelo ISLM es como una herramienta macroeconómica que nos muestra la relación entre los tipos de interés y la producción real en un mercado de bienes y servicios. Como en breves palabras, esto nos muestra la producción del dinero. Este modelo nos muestra lo que pasa en una economía cuando los bancos usan políticas o fiscales o monetarias. Existen dos relaciones en este modelo, la ISLM y la LM. Entonces, la relación IS muestra la relación entre el equilibrio entre inversión y ahorro, es decir, el equilibrio del mercado de bienes. Y la relación LM nos indica el equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado monetario, es decir, el equilibrio de los mercados financieros. Eh, para entrar un poquito más en contexto, la curva IS, como ya dije anteriormente, nos muestra la relación entre el interés y los niveles de renta para que el gasto planeado sea igual a la renta. Este es el objetivo del modelo de la curva IS, que el gasto planeado sea igual a la renta. Este nos permite analizar cómo un alza en el interés reduce la inversión, lo que causa una disminución de la producción y con esto se reduce más el consumo y la inversión. Entonces, esto más enfocado en la crisis financiera de 2008 de Estados Unidos, tenemos básicamente que entre más personas quieran gastar, más bienes y servicios puede vender las empresas. Y esto nos lleva a que entre más va a vender las empresas, más producción van a tener, lo que conlleva más producción va a tener las empresas y para más producción van a tener que pedir más empleos. Eh, entonces, el momento en el que el presidente Barack Obama entró a regir su función en el 2009, él implementó una ley que consistía en disminuir los impuestos a nivel nacional. ¿Esto para qué? Para que las personas no tuvieran que pagar tantos impuestos, pues muchas personas serían desempleadas en ese momento. Al disminuir esos impuestos a nivel nacional, se ocasionó que el gasto público del gobierno se incrementara significativamente. Esta caída del PIB como el gasto público del gobierno se incrementó, el PIB cayó y eso lo podemos observar en esta gráfica. En el 2008 aproximadamente hubo una caída hasta el año 2010. Podemos observar en esta gráfica que el PIB iba en una subida constante desde el año 1975 y en la crisis financiera del 2008 se dio la recesión ya mencionada. Al momento en que los impuestos se disminuyeron y al aumentar el gasto público se dio un choque, ya que en vez de aumentar la producción total del país, hubo una disminución de estas por la crisis que se estaba viviendo.
y la cantidad de personas que se encontraban desempleadas en este momento. Por esto mismo, las personas no consumían en mayor cantidad y fue en ese momento, en la curva IS, que las personas dejan de consumir, hay menos bienes y menos servicios, y menos servicios se van a vender en las empresas. Eso quiere decir que la producción de cada empresa va a disminuir, lo que sigue acortando los empleos, los empleos. Entonces, en la curva IS podemos observar que la curva IS está de una manera que siempre tiene pendiente negativa. Se va a dar un desplazamiento hacia el lado izquierdo porque al haber menos consumo de bienes, toda la economía decrece, y al tener un cambio de los intereses por la política establecida por Barack Obama, el desplazamiento de la curva va a ser más notorio hacia el lado izquierdo, es decir, la curva va a disminuir. Ahora ya continuando con la curva LM, como dijo Aleja, tenemos que entender que esta curva se obtiene a través de dos pasos. Primero es la demanda de dinero, la cual depende de los tipos de interés y la renta, y después tenemos que igualar esta demanda de dinero y la oferta de dinero, que va a ser fijada por el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y encontrar las combinaciones de renta y tipos de intereses que mantienen el equilibrio del mercado. Entonces, si vamos a poner la curva LM a la situación de lo que fue la crisis del 2008, vamos a hablar de un momento específico que fue el 15 de septiembre del 2008, cuando hubo el colapso de Lehman Brothers. Entonces la Reserva Central de los Estados Unidos lo que quiso hacer fue un aumento a la oferta monetaria en circulación, entonces implementó una política monetaria expansiva, la cual fue dominada quantitative easing, y todo esto lo hizo mediante la compra de deuda privada, especialmente con bonos de empresa, y esto logró que el país norteamericano lograra una cantidad de casi 800.000 millones de dólares. Entonces, si nos retomamos a una tesis titulada Política Monetaria antes y después de la crisis financiera, de acuerdo a Novales, él nos dice que esa cantidad de dinero en circulación trataba de evitar la caída del consumo privado y de la actividad económica. Pero entonces la intención es que las entidades utilizaran ese dinero para conceder créditos nuevos. No, entonces, en otras palabras, podríamos decir que podemos comprender que esa inyección de dinero nueva a la economía norteamericana no iba a crear necesariamente una inflación futura, como estaba mencionando anteriormente Paulina, ya que fácilmente estos bonos se podían retirar vendiendo los activos que en algún momento se compraron. Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar del siguiente trabajo es que la crisis del 2008 fue una crisis que se avecinaba. Muchos sectores del país americano ya sabían, incluso antes de la crisis de las .com. Los instrumentos financieros creados después de la crisis de 1980 fueron muy importantes para que la hipoteca subprime terminara en el estallido del 2008. Otra conclusión que podemos sacar es que la crisis de Estados Unidos del 2008, más llamada como la crisis hipotecaria, impactó de gran manera en el mundo, y un ejemplo de esto fue la crisis del euro en el 2010.